Perdón por la tos. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahora, tenemos 55 minutos recorridos, pero sí me gustaría mucho dedicar la próxima media horita a que hagan comentarios y preguntas. Inconformidades se valen también, como la primera intervención que tuvimos, que nos comentaba que ella le habían dicho otra cosa, se vale, porque estamos aquí para pensar por nosotros mismos, a partir de lo que hemos oído de aquí, de allá y de acullá. Nosotros tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos. Vamos a ver, quién se apunta para intervenir? ¿Cuántos tienes ahorita conectados, Leti? 58. ¿50 y qué? 8. Bueno, 59. Se está uniendo alguien más porque Pues yo muy creo bien. que lo sacó el internet. Bienvenidos todos los 50 y tantos. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? Aprovechen que tenemos tiempo. Si no, yo les voy a preguntar para ver qué entendieron. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice en qué consiste la virtud de la templanza? Ahora sí, están preguntados todos. ¿Quién se anima? Hoy andan muy calladitos. Andan muy calladitos. O que me pregunten ellos. Hola, yo puedo contestar, nada ¿Sí? más que no hallo el botoncito de levantar la mano. Adelante. Y ya se me inhibió. Bueno, nos decías que la virtud de templanza se refiere a tomar decisiones sobre la justa medida en la satisfacción de las necesidades humanas. Bien. Y por lo regular, pues hay que moderar las 4 tendencias distintivas que tenemos, las cuales son el hambre, la sed, el sueño y la tendencia sexual. Muy bien. Muy bien. Y fíjense cómo casi todo el tiempo estuve hablando yo de estas tendencias instintivas, pero solo al final introduje el tema de los movimientos afectivos o los impulsos emocionales, también les podemos llamar, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez en la televisión estaban entrevistando a un hombre que le había puesto la plancha caliente a su hijito de 2 años en la espalda y lo había quemado, pero de una manera terrible, ¿no? Y le preguntaba el entrevistador, bueno, pero ¿por qué hizo eso con su hijo? Y lo único que decía es, pues es que estaba yo muy enojado. O sea, era su única respuesta. Estaba yo muy enojado. Bueno, nosotros ahorita estamos viendo desafortunadamente, mucho crimen en nuestro país. Me parece que más que en otros tiempos. ¿Por qué? Pues bueno, las situaciones han sido difíciles. Yo creo que también la pandemia nos volvió un poquito más, no sé, insociables porque estuvimos encerrados, lo que ustedes quieran. Pero estamos viendo mucho crimen. Muchas veces estos crímenes son, por ejemplo, cuando es un asalto, es por quitarle a una persona sus bienes materiales, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, a una de nuestras compañeras de trabajo comentaba que a su papá hoy en la mañana lo asaltaron, le robaron su camioneta, su celular, todo lo que traía en la camioneta, y además le dieron un golpe terrible en la nuca, y el pobre hombre pues está enfermo, no está en el hospital. Y entonces dices, bueno, ahí qué es lo que querían. Ellos querían llevarse la camioneta, el celular y todo. ¿Pero qué pasó? Pues el señor se inconformó, como es natural, ¿de acuerdo? Pero como es natural, él se inconformó y los asaltantes se enfurecieron y entonces lo que hicieron fue agredirlo, lastimarlo y de todas maneras robarle todo. Ahí podríamos decir, por ejemplo, este señor, que es una persona inocente, porque él iba tranquilo, iba hacia su trabajo, lo que ustedes quieran, a lo mejor lo que tendría que haber hecho era decir, arriba las manos, llévense lo que quieran, ¿no es cierto? Pero bueno, pero es que la afectividad no nos manda eso en esos momentos. La afectividad en esos momentos nos manda defendernos, ¿sí? Y muchas veces vamos a defender sin darnos cuenta de que va a ser peor, como en este caso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también el gobierno de los movimientos, de los impulsos emocionales es muy importante. No es
A uno le pueden decir, no, mira, si te van a saltar, tú mejor di, no, llévese lo que quieras. Sí, eso está bien, te lo dicen y dices, sí es cierto, es lo que hay que hacer. Pero a la hora que te agreden, yo no sé cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque nuestros movimientos emocionales no, nos surgen sin permiso. Nosotros no decidimos, me voy a enojar. No, nosotros decimos, ya me enojé. ¿Sí? Porque nosotros no decidimos eso. Nos surge de una manera espontánea sin que podamos evitarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya que surgió, ahora sí, si vivimos la virtud de la templanza, es lo gobernamos. Y racionalmente decimos, yo lo que me impulsa mi afectividad es a lanzarme en contra de esta persona y hacerle no sé cuánto. Pero lo que me dice mi razón que eso es peor, sería peor. Y entonces me contengo. No sé si me expliqué. ¿Sí? Bueno, se habla mucho de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en su vida familiar de una cierta violencia? No estoy hablando, a lo mejor en algunos casos han vivido una violencia muy tremenda, pero de un poquito de violencia. No me digan que no en todas las familias hay un poquito de violencia. A ver, que levante la mano el que dice, en mi familia jamás. A ver, que levante la mano. ¿Qué me dicen? Nadie pudo levantar la mano. ¿Tú los ves a todos, Leti? Y nadie levantó la mano. Nadie levantó la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, aunque sea un buen grito, aunque sea un regaño un poco con mucho enojo, nos puede suceder, ¿no? Nos suele suceder. Y entonces, pues nada, que tenemos que ir permanentemente tratando de gobernar lo que nos brota de dentro, ¿de acuerdo? Tanto en lo que se refiere a las necesidades corporales como a esos movimientos emocionales que, como les digo, surgen sin nuestra decisión, pero luego nosotros podemos decidir gobernarlos. A ver, aquí hay alguien que tiene su manita levantada. Adelante. Sí, buenas tardes, Buenas María. tardes. A mí me pasó la semana pasada, tuve un percance en un camión. Al momento de que yo iba a bajar del camión, el chofer, bueno, yo pongo el pie abajo y el chofer le da, entonces se queda un pie abajo y otro pie arriba y me tumba. O sea, me tumba, quedé toda revolcada, toda golpeada. Entonces un señor muy amable me ayuda a levantarme y como puedo me voy, o sea, toda cojeando a decirle y reclamarle al señor que no me viste. Y me dice, no, porque no tengo espejo retrovisor atrás, o sea, yo no vi que ya te hayas bajado. Pero te lo juro, María, cuando llegué con él estaba temblorosa del susto, del coraje porque no me ¿De vio. coraje? Claro. El camión venía lleno y después me dio mucho coraje cómo es la gente que no tiene, o sea, no hay empatía con la demás gente. La demás gente le empieza a decir al chofer, ¿sabes qué? Vámonos, se nos hace tarde. La señora se cayó adrede. Me dio tanto Ay, coraje. ¿quién se cae adrede, por favor? ¿Quién se cae adrede? Me dio tanto coraje, le digo, o sea, y les empecé a gritar y me valió con perdón tuyo gorro, o sea, yo les empecé a refrescar la mamá, le dije, ¿a quién se le ocurre, o sea, decir ese tipo de cosas que no ves? O sea, te lo juro, Mari, estaba yo bien adolorida, pero se cayó mi bolsa, se salió toda mi bolsa, mi monedero no apareció, pero nadie te dio la mano. O sea, es increíble cómo es la gente. Y me Bueno, quedo yo pensando, o sea, no puede ser posible. Si yo veo a una persona invidente, le ayudo a cruzar la calle, o sea, si yo tengo eso de ayudar a la gente, porque a mí nadie me ayudó en ese momento. Al contrario, me perjudicaron más y decía el chofer, ya cuando me ve el chofer, que verdaderamente, o sea, me quedé ahí, dijo el chofer, no, pues se tienen que bajar y vamos a mandar otra unidad y sabe qué señora, pues la tengo que llevar a consultar. Y me dice una señora que va pasando, no te muevas de aquí porque si no, no te van a hacer caso. Pero, o sea, ¿cómo la gente actúa así? Pues es sí. increíble. Mira, aquí estaríamos enfrentando dos cosas totalmente contrarias, ¿no? Una cosa es
tener unos movimientos afectivos tan impulsivos que no nos cuesta gobernarlos si somos capaces de hacer algo malo. Y la otra, no tener sangre en las venas, es decir, no tener sentimientos, ¿verdad? Para compadecernos o para tratar de ayudar o lo que fuera. Como dices tú, no tener empatía, ¿sí? La empatía surge de una afectividad bien educada, ¿sí? Pero, pues, es que la verdad no estamos bien educados. O sea, ustedes que son padres de familia ahorita, porque yo ya mis hijos ya son grandes, pero ustedes que son padres de familia, que están en la mejor condición para ahorita crear, vamos, formar mexicanos mejores. Nuestro país necesita mejores mexicanos. No quiere decir que no valgan exactamente lo mismo todos los seres humanos, pero queremos unos de mejor calidad, no sé si se puede decir esto, ¿no? Con virtudes, personas con empatía, ¿sí? Que sepan ver por los demás. Y para eso necesitan gobernarse a sí mismos. Mira, lo más probable es que este chofer no lo haya hecho intencionalmente. Lo más probable es que, como dijo, no me di cuenta, no tenía el resto, etcétera, etcétera. Ahora, a ti te dio mucho coraje. Seguramente te daban ganas de llevarte y a bolsazos, de subirte al camión y de agarrarlo a bolsazos, ¿no? Sí. Bueno, no te dio tiempo, parece, ¿no? Pero sí, ese tipo de situaciones nos despiertan la ira. Sí. Y la ira en el ser humano es algo que nos sirve, por ejemplo, para defendernos, en el caso dado, o para huir de un peligro o lo que sea. Ahora, en este caso, uno tiene que, cuando tiene ira, siempre pensar, bueno, me dan ganas de no sé qué, pero razono y digo, no, mejor no. Mejor me espero, mejor me calmo, mejor. ¿No es cierto? Bien. Muy bien, muy bueno tu ejemplo. Muy bueno tu ejemplo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Nos quedan todavía unos 25 minutitos y como muchos entraron un poquito tarde, pues a lo mejor vale la pena que algunos pregunten para que los que llegaron un poco más tarde se enteren un poco de qué se trató. ¿Tienen hijos en primaria o en secundaria ustedes? Adelante, Rocío. ¿Me escuchan? Sí. Un poquito bajito, pero sí. ¿Cuál es la edad correcta para empezarle a hablar al niño de sexualidad? La edad correcta es desde que son muy pequeñitos, porque esto se les tiene que ir explicando poco a poco. Poco a poco, fijándonos en su capacidad de comprensión, ¿de acuerdo? Pero a ver, ¿desde cuándo tiene que empezar esta educación? Fíjate, empieza desde el momento en que el niño sabe que tiene un papá y una mamá. Independientemente de que el papá esté del otro lado trabajando y el niño no lo vea, o incluso aunque el papá se hubiera ido, el niño y la niña tienen que saber que tienen un papá y una mamá, ¿no? Independientemente de todos los demás. Eso ya es un principio de la educación de la sexualidad. Después tienen que comprender cuáles son sus diferencias físicas, ¿no? Tienen que saber que el niño tiene que saber que su cuerpito es un cuerpo de niño porque tiene estas características, ¿no? Porque tiene su pene, tiene testículos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la niña no es así, que la niña es diferente, que la niña no tiene pene, no tiene testículos, ¿sí? Que la niña tiene vagina. Y bueno, yo suelo decir que lo mejor es que esto lo descubran viendo a un bebé del otro sexo cuando le cambian el pañal. Porque en esos momentos ve al bebé, estamos hablando de bebé, dice, ay, no, mira, y te señala, y te hace ver que raro está, ¿no? Y entonces es cuando dice, bueno, pues es que es niña, o, es que es niño, ¿sí? El sexo diferente, porque él se conoce a sí mismo, pero cuando la primera vez que ve el cuerpo de alguien del otro sexo, que yo sugiero que sea de un bebé y no de un adulto, porque entre otras cosas hay diferencias más mayores en el adulto que en el bebé, ¿de acuerdo? Y desde ahí empieza el niño a desarrollar su identidad sexual, ¿sí? Porque conviene que sepa que es niño o que es niña en su caso,
y que vaya creciendo sabiendo eso, sabiendo que tiene esas características que no tiene las otras características. Con eso ya estamos dando un principio, ¿no? Luego ya va a venir cuando el niño empieza a preguntar. Los niños de jardín son muy preguntones. Siempre preguntan 4 cosas. ¿Qué es esto? ¿De qué es? ¿Quién lo hizo y para qué sirve? Son 4 cosas que preguntan. Y yo tengo una amiga que es doctora en filosofía y me decía, a los niños de preescolar les podríamos enseñar metafísica. Y digo, no, ¿cómo crees? Sí, porque preguntan, siempre preguntan las 4 causas. Que si alguien de ustedes ha estudiado metafísica sabe que existen estas 4 causas. ¿Qué es? ¿De qué es? ¿Quién lo hizo y para qué es? ¿No? Entonces, con esas preguntas de los niños, nosotros podemos ir respondiéndoles todo lo necesario, ¿no? Y bueno, pues el que vean a una señora con la pancita crecida es una buena oportunidad, ¿no? Y si ellos no preguntan, uno les puede decir, ¿sabes por qué tu tía tiene, ves que te fijas que le ha crecido la pancita a tu tía? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque va a tener un bebé y ahí lo tiene, ahí lo trae guardadito en su pancita. Y cosas así de sencillas. Nuestros lenguajes tiene que ser tan sencillo como la edad de los niños. Conforme van creciendo, les vamos a ir hablando de otra manera, en la medida en que ellos van teniendo capacidad de comprender más las cosas, ¿no? Y así tendremos, cuando van llegando, no sé, a los 8 o 9 años, sobre todo a las niñas suelen madurar biológicamente antes que los niños, podemos empezarles a hablar ya de cómo va a ser la menstruación, etcétera, etcétera, explicarles de qué se trata, por qué la tienen, etcétera, etcétera. Y ahí yo sí decía en la presentación, hay que darles información verdadera y científica, ¿no? Utilizar nombres científicos, en lugar de andarle llamando a los órganos genitales de forma chistosa, ¿no? Porque después se vuelven objeto de burla. Y la sexualidad no es para burlarse de ella, no es para reírnos, es algo que tiene una gran dignidad porque es humana. Simplemente por ser sexualidad humana, comparte la misma dignidad de lo que es la persona. Y por eso no conviene usar un lenguaje equivocado, ¿sí? Y entonces les vamos explicando poco a poco. Primero, sabrá que los bebés están en la pancita de su mamá. Y la mamá le dirá, así estabas tú antes de que nacieras, así te llevaba yo aquí en mi pancita. Y fuiste hasta que creciste suficientemente y luego ya naciste. Bueno, después el niño, que son muy listos, claro, va a empezar a ver que crece y crece la panza y crece la panza. Y empieza a preguntarse por dónde va a salir, obviamente. Que ve a su mamá y dice, tiene 2 agujeros en la nariz, pero no cabe. Por las orejas, tampoco, ¿verdad? No, pues no. Él dice, aquí hay gato encerrado, ¿no? Oye, mamá, ¿y entonces cómo van a ser mi hermanito? Entonces hay que darles una explicación muy sencilla, pero verdadera, ¿no? Si el niño ya sabe cuál es la diferencia, como el cuerpo de la niña es diferente y sabe que la niña tiene una vagina, ya se le puede explicar. ¿Te acuerdas que las mujeres tenemos? Sí, bueno, pues por ahí van a ser tu hermano. ¿Y tanta? Y no sonrojarse, lo que es difícil, ¿eh? Sobre todo al principio. Ya después uno va cogiendo un poquito de callo, ¿no? Pero planteárselo con una sencillez y con una, ¿cómo les diré?, frescura, porque estamos hablando de algo bueno. Todos nacimos así, todos fuimos engendrados de la misma manera. Y aquí estamos, ¿no? Y entonces ahí vamos, explicando cómo nacen los niños. Y luego viene la gran pregunta. Como decía una anécdota divertida de uno de nuestros profesores de la Universidad de Navarra, que le pasó en su familia. Dice que le decía, estaba su mujer embarazada y estaban pensando, pues, cómo decirle al niño y no sé cuántos, ¿no? Y entonces que va y le dice, mamá, ¿y por qué tienes la panza tan grande? Ah, bueno, pues es que mira, papá me dio un regalito y aquí lo tengo. Ah, muy bien. Entonces va con el papá. Oye, papá, ¿es cierto que tú le diste a mi mamá un regalito y lo tiene en la panza? Dice, sí. El papá dijo, ay, bueno, ya me libraron de explicar. Sí, yo se lo di. Pues no le vuelvas a dar regalitos porque se los come. Entonces, pues claro, el niño no le habían dado una explicación acertada, ¿no? Entonces,
cuando bien tenemos que explicar ya este tema de cómo se concibe un hijo, yo opino, cada quien lo va a hacer como quiera porque son sus hijos, ¿no? Pero lo primero que opino es que somos los padres los que tenemos que explicar. Nosotros somos los que sabemos exactamente cómo fue. No se lo dejemos a alguien más. Nosotros lo tenemos que explicar. Y entonces yo pienso que es muy bueno empezar diciéndoles que es que los papás se quieren muchísimo. Si nosotros empezamos hablando del amor, ¿sí? Todo va a ser mucho más fácil. Ahora, si tenemos una religión y podemos empezar a hablarles de que Dios así hizo las cosas, pues eso todavía, ¿cómo les diría? Santifica el tema. Le quita cualquier rasgo de vulgaridad o de fealdad, ¿no? Y entonces empezar a explicarles que los padres se quieren mucho, ¿sí? Y que porque se quieren mucho se lo demuestran de muchas formas, con abrazos y con besos, ¿sí? Y luego ya, como el niño ya sabe lo que hay en el hombre y lo que hay en la mujer, y se les explica al final que el amor de los esposos les lleva luego a unirse a través precisamente de sus órganos diferentes, de sus órganos genitales que son diferentes. Y así es como el papá deposita en la mamá, ¿sí? Sus genes, bueno, sus espermatozoides, ¿sí? Que tienen todo el contenido genético del papá, lo deposita en la mamá, y cómo se encuentra eso que el papá le ha dado a la mamá, el papá le entrega a su esposa, eso llega a encontrarse con esa célula de la mamá que tiene también sus propios genes. Y por eso, cuando nace el niño, pues no se sabe muy bien a quién se parece, primero porque es muy pequeño, pero luego porque es que se va a parecer de algún modo a los dos, porque va a tener de los dos. ¿Y cómo va a ser una persona nueva, totalmente nueva, ¿sí? No existía y empieza a existir, ¿sí? Yo pienso que cuando a los niños les explicamos las cosas así, a partir del amor, del cariño, de la cercanía y luego de la entrega, los niños, bueno, hasta se sienten muy agradecidos con sus padres, sabiendo que ellos fueron concebidos así, gracias a ese amor que se tienen los esposos. Ahora, mucho cuidado, porque luego resulta que les contamos esta linda historia y luego te dicen, ¿y entonces por qué mi papá y tú se pelean todos los días? Ay, caray, pues así ya los cogieron en curva, ¿verdad? Y entonces, a ver qué explicación le damos. O sea, porque si vamos a hablar de amor, tenemos que dar nosotros ejemplo de que existe ese amor. ¿Mm? No le podemos decir, no, pues es que eso es cuando nos amábamos, pero pues esto ya se acabó. No, es que los esposos, además, siempre los amamos. Les cuento una anécdota muy divertida. Una vez una señora estaba diciéndome, es que yo ya no quiero a mi marido. No lo quiero, no lo quiero. Digo, a ver, ¿cómo? Te llevas muchos. Sí, pero ya no lo quiero, no lo quiero. Y en eso me llama de la recepcionista y me dice, que quiere hablar con la señora. ¿Con cuál señora? Con la que está ahí. Es que lo que pasa es que su esposo tuvo un accidente. Y yo que contesté le digo, ¿su esposo? ¿De la señora que está aquí conmigo? Sí. Se levantó y dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le digo, ¿cómo que no lo quieres? ¿Cómo que no lo quieres? Pues claro que lo quieres. Nada más pensó que algo le había pasado a ese que no quería y se puso desesperada la mujer. Lo que pasa es que muchas veces en el matrimonio el amor se va disfrazando porque no lo sabemos cultivar adecuadamente. Pero cuando un matrimonio sabe crecer en el amor, cultivar su amor, se van a querer cada día no solo más, sino mejor. Y bueno, ya me fui por otro camino, pero ya les expliqué cómo hay que irles enseñando a los niños. Y luego hay que decirles que ese don de sí mismos está hecho para una persona. Para una persona. Y que entre todas las que existen, ellos van a tener la libertad de elegir esa persona. Y entonces los estamos preparando ya para una vida en la que van a conocer a muchos jóvenes y a muchas jóvenes, pero entre todas esas van a estar pensando cuál será el que yo voy a escoger o la que yo voy a escoger. Y tendrán un poquito más cuidado. En lugar de empezar con noviazgos a los 8 años, yo es que hoy los niños son novios desde el kinder. Ya cuando llega la edad del noviazgo, pues ya qué novedad, pues ya han tenido noviazgos de todo tipo, ¿no? Ahí los papás también cometemos un error porque nosotros mismos empezamos, ay, me guardas a tu hijo para mi hijita, ¿eh? O sea, nosotros somos los que empezamos a echarlos a andar antes de tiempo.
Bueno, ya me callo para que me pregunten algo más. Gracias, Tere. ¿Alguien más que tenga algún comentario, que tenga alguna pregunta sobre lo que habló en general en la charla, Tere? A ver, si no pueden Ya levantar la sabemos que mano, también pues empiecen a hablar y ya, a ver. la mamá de Franco, supongo. Sí, ¿sí me escuchan? Adelante. Buenas tardes. Sí, claro que sí. No, referente al tema que acaba de decir, a mí me parece muy bien la manera que nos dice cómo explicarle al niño cómo se procrea a un bebecito, vaya. Porque yo recuerdo cuando estaba embarazada, mi sobrino tenía como 7 años, más o menos. Entonces me dice, ya sé por qué tienes la pancita grande, porque tienes un bebé adentro. Y yo, sí, lo tengo un bebé adentro. Y dice, bueno, pero mi pregunta es, ¿cómo metieron al bebé? Y yo, la verdad, Y quedé le así dices, riéndome. y era tu sobrino. Era mi sobrino. Entonces dices, pregúntale a tu mamá. Sí, le dije eso porque no sabía qué contestarle, la verdad, porque le digo, ay, pregúntale a tu mamá, bueno, sí, yo le pregunto a mi mamá. Sí, Porque porque, la porque le verdad puedes no decir, supe. mira, tú también estuviste así en tu mamá, pregúntale a tu mamá. Ya, tan, tan. Porque Sí. yo sí creo que es muy diferente que lo expliquen los papás. Ajá. Los papás están hablando de la historia del niño, de una historia que ellos conocen, y están hablando de su relación. Y me parece que no es válido que alguien venga y les platique qué fue lo que hicieron sus papás y por qué, sino que somos los papás los que tenemos ese privilegio y ese nivel. Sí, Muy bien. entonces eso fue lo que yo contesté, pero ya mi niño pues ya tiene 10 años, ya no tarda, y no es que a lo mejor ya se le pasó la curiosidad, porque pues no tiene hermanitos, es hijo único, Sí. no me tocó que él me preguntara. Bueno, siempre hay una tía, una prima, una hermana, una amiga que va a tener un bebé, siempre hay oportunidades de aprovechar para que vayan conociendo la diferencia, ¿no? Ujú. De acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? También pueden ser Nos anécdotas quedan que 5 hayan tenido. minutitos, porque yo tengo a las 5:30 tengo otro compromiso. Y entonces nos quedan 5 minutitos que si alguien quiere comentar algo, pues con mucho gusto, en la medida que yo les pueda servir, encantada. A ver, como no me preguntan, yo les diría, el papel del papá es muy importante también. O sea, esto no le toca a la mamá, le toca a los dos, ¿de acuerdo? Y el papel del papá y la presencia del papá es muy importante incluso para el adecuado desarrollo de la identidad sexual del niño, en particular de los niños varones. Entonces, los niños necesitan las dos figuras, la masculina y la femenina, y los necesitan para saber como quién sí son y como quién no son. Un niño dirá, yo sé que yo soy como mi papá, pero no soy como mi mamá. ¿Por qué? Porque él ya sabe que tiene un cuerpo masculino como el de su papá, ¿sí? Es más, al explicarle, se le puede decir, ¿no? Es que tú tienes tu cuerpo, esto en tu cuerpo porque eres niño como tu papá. Tu papá era niño también, ahora es hombre. Tú ahora eres niño, vas a ser hombre, ¿sí? Pero por eso eres como tu papá. En cambio, tu hermana es como la mamá. Entonces, y estas explicaciones, creo que cuando el papá interviene en esta explicación, se genera un vínculo muy hermoso entre él y sus hijos, tanto con las niñas como con los niños. Una especie de vínculo de confianza, o sea, porque mi papá me platicó una cosa bien interesante, ¿sí? Es que mi papá me dijo, o mi mamá, pero yo digo, no le dejemos, señores, qué bueno que vemos señores aquí, no le dejen todo a las señoras. La verdad, me decía una vez un señor, pues no es que yo le quiera dejar todo, sino que ella acapara todo. Ojo, señoras, no acaparen. Dejen espacio a su marido para que él, o al esposo, para que él también intervenga en la educación, para que él también hable con sus hijos, con los niños y con las niñas, ¿sí? La educación la llevamos entre los dos. Y yo diría, en este país nuestro, si pudiéramos solucionar el que todos los niños contaran con su papá, estaríamos consiguiendo muchísimo. Porque uno de los problemas que tiene nuestro país es que hay muchos millones de niños que no cuentan con su papá.
Y ya, yo sé que muy bien cuentan con su mamá y que las mujeres son heroicas y todo lo que ustedes quieran, que no les quiero quitar mérito. Pero siempre, por muy heroica que sea una mamá, el niño siempre estará sufriendo la carencia de su papá. Aquí viene también el hecho de que los varones tienen que ser muy responsables de su familia. ¿Sí? La única forma decente de abandonar unos hijos, señores, es morirse. Es la única forma decente de abandonar unos hijos. No hay ninguna otra forma para abandonar unos hijos. Los hijos que se han engendrado son de nuestra competencia y nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarles a llegar a la edad adulta con una buena formación para que sean grandes hombres y grandes mujeres. Y olvídense de que si tienen escuela o no tienen escuela, que no porque son muy pobres. No, mi marido decía, no hay peor pobreza que no tener padre. Yo le decía, pues hay una más tremenda, pero pues suena grosería, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo con esto me despido para no seguir diciendo tonterías. Y bueno, les agradezco mucho su atención y pues ojalá que a lo largo de estas conferencias que han estado recibiendo les hayan servido o les sigan sirviendo para mejorar su gestión educativa. Muchas Muchísimas gracias. gracias. De verdad agradecemos todos tus conocimientos. Creo que nos vamos con un buen sabor de boca. Y si nadie más tiene pues alguna pregunta o algo que comentar, damos por finalizada la sesión. Ya la próxima sesión es nuestra última sesión para que vengan preparados y muchísimas gracias a todos por estar. Bien, hasta luego. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego.